Bai, egunon guztioi eta ongi etorriak zaitezte Kirol Eskolako webinar berri honetara. Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de Kirol Eskola. En el día de hoy tenemos una nutrida participación del Colegio Profesional de Psicología del Deporte, tanto representantes de Vizcaya como de Guipúzcoa y de Álava. Han unido sus esfuerzos para poder ofrecernos pues, bueno, diferentes visiones y aproximaciones acerca de la psicología del deporte. Antes de dar la palabra a Edurne González, que es psicóloga del deporte y es miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de Vizcaya, para aquellos y aquellas que no estéis totalmente familiarizados con Zoom, sabéis que a lo largo de toda la alocución podéis dejar vuestras preguntas y respuestas en el repositorio correspondiente, así como en el chat, y también aquellos que nos estéis siguiendo por YouTube podéis dejar vuestras preguntas para luego pasárselas a los panelistas en el posterior coloquio. Vale, pues sin más, Edurne, te cedo la palabra, egunon, eskerrik asko, y dejo para que presentes a tus compañeros y des inicio al webinar de hoy. Eskerrik asko, Jon, nire aldetik ere, egunon guztioi, eta ongi etorri jarduera fisikoa eta kirol psikologiaren Euskadiko batzordeak antolaturiko webinar honetara. Aurkezpena euskeraz eta gazteleraz egingo dut, tartekaturik, eta gainontzekoa gazteleraz izango da. Os comentaba que voy a hacer esta breve presentación intercalando euskera y castellano y el resto pues tendremos en castellano. Antes de nada, queremos agradecer a la Escuela Vasca del Deporte, Kirolaren Euskal Eskola, su colaboración y su apoyo en la realización de este webinar. Benetan, mila esker. Y como ha comentado Jon, mi nombre es Edurne González, soy miembro de la Comisión de Psicología de la Actividad Física y el Deporte del Colegio Oficial de Psicología de Vizcaya. Y hace ya 3 años, cuando creábamos esta comisión de la mano de Aitor Fontanes, pues nos marcábamos básicamente 2 objetivos. Por un lado, difundir y dignificar el trabajo de los y las profesionales que trabajamos en el ámbito de la psicología del deporte. Y por otro, dar a conocer nuestro trabajo y acercarlo, hacerlo más accesible a las distintas áreas del deporte. Helburu hauek lortu ahal izateko, estatu mailan bigarren planoan, baina Euskadi mailan lehenengoan, hasieran, gure arloan aritzen diren beste profesionalekin harremanetan jartzeko benetako beharra ikusi genuen. Batez be, elkarlana eta sinergiak sortzeko. Gauzak horrela, orain dela 2 urte jada, 3 lurraldetako koordinatzaileak hasi ziren elkarlana egiten, kirolaren euskal legearen inguruan esaterako. Esan bezala, Bizkaia aldetik Aitor Fontanes dugu koordinatzaile, Gipuzkoa aldetik Aritz Olagoi da koordinatzailea, eta Araba aldetik Idoia López de Gereñu da arduraduna. Berehala, horiek 3 entzuteko aukera izango dugu. Y en este sentido, cabe mencionar que todas las comisiones cuentan con el apoyo de los colegios oficiales de psicología de cada territorio. Y os comentaba, fruto de esta labor de colaboración en la Comisión de Euskadi, de este trabajo en común, de esta ilusión sobre todo, pues habíamos organizado unas jornadas sobre psicología de la actividad física y el deporte, precisamente para celebrar ahora, en el mes de junio. Pero, debido a la crisis sanitaria, pues hemos tenido que posponerlas hasta otoño. En su defecto, con el ánimo de aprovechar esta fecha de junio, decidimos organizar este webinar precisamente como antesala de lo que van a ser las mencionadas jornadas, que esperemos podamos llevar a cabo pues, dentro de unos meses. Gaurko saioa 2 bloke edo 2 mailetan banaturik dau, eta lehenengoan kirol psikologoen arteko elkarrizketa izango dugu, eta bigarrenean kirolarien esperientziak entzuteko aukera izango dugu. Decía que hemos organizado o dividido este webinar en 2 bloques o 2 mesas
En la primera tendremos oportunidad de escuchar las aportaciones de los profesionales del ámbito de la psicología de la actividad física y el deporte. Y en la segunda mesa podremos compartir las experiencias y las impresiones de deportistas en relación, pues, al trabajo psicológico. Beraz, besterik gabe, hasiera emango diogu lehenengo mailari, eta bertan Idoia López de Gereñu izango da koordinatzailea. Damos, pues, inicio a esta primera mesa de la mano de Idoia López de Gereñu, que va a ser la encargada de moderar la mesa, y con ella os dejo. Cuando quieras, Idoia. Muy bien, muchas gracias, Edurne. Vamos a iniciar un poquito este primer bloque, donde sobre todo nosotros lo que queremos es, entre ahora mismo Aitor, Enrique y Aritz, que podamos un poco ofreceros a las personas que nos estéis escuchando el papel de la psicología del deporte, ¿no? Yo creo que cada vez, pues vamos adquiriendo más protagonismo, y aquí sobre todo lo que queremos es dejaros algunas ideas bastante claras en cuanto a las dudas que podáis tener, aunque luego ya sabéis que podéis hacer todo tipo de preguntas. ¿Dónde está la psicología del deporte? Y sobre todo un poquito hacia dónde vamos y qué tipo de respuestas estamos dando dentro de lo que es la psicología del deporte. Bueno, a mí me gustaría iniciar este bloque dirigiéndome sobre todo a Enrique, agradecerle porque esté aquí con nosotros. Me parece que es muy importante que Enrique colabore con nosotros, sobre todo para que nos explique un poquito cuál es el recorrido de la psicología del deporte, Enrique, y mirando un poco hacia el futuro, es decir, que nos hables un poquito de a nivel nacional, todo lo que tú, lo que tú vas recorriendo, que nos puedas aportar un poquito aquí información sobre el recorrido de la psicología del deporte y sobre todo hacia dónde vamos también desde la psicología del deporte. Cuando quieras, Enrique. Bueno, Egunon, encantado. Primero quería deciros que estoy encantado de poder participar aquí con todos vosotros y vosotras. Enhorabuena por la iniciativa. Yo creo que es muy importante esa coordinación que estamos teniendo entre todos. Y bueno, voy a intentar ser breve, pero aportar algunos datos. Realmente hemos hecho ya un recorrido mayor de la mesa, un par de datos muy sencillos, como por ejemplo el hecho de que hasta el año 1985, es decir, hace apenas 35 años, no había un solo libro en ninguna lengua española, en ninguna lengua del Estado español, que se refiriera a la psicología del deporte. Es decir, el primer libro aparece hace apenas 35 años. De aquí a entonces, que es cuando la cosa empezó a moverse, sobre todo en los años 90, es cuando yo creo que poco a poco hemos ido introduciendo esta figura de la psicología del deporte en todos los ámbitos, de forma diferenciada en según qué lugares, según qué comunidades, pero yo creo que en muy poco tiempo realmente hemos hecho un recorrido muy, muy alto. En el año 98 aparecieron por primera vez los perfiles profesionales, porque había una discusión de si somos una especialidad o no. Parece que se saldó favorablemente, y si algo es una especialidad tiene que tener un perfil diferenciado. Ese perfil diferenciado se creó en el año 98, es decir, hace apenas veintitantos años, y fue lo que dio pie después a crear una división profesional, a que a nivel autonómico pues, se generara ese tipo de trabajo y que se fuera consolidando, con lo cual en estos momentos el área está reconocida legal y formalmente. Hay un proceso incluso de acreditaciones de la especialidad, que luego si queréis lo podemos comentar, que empezó en el 2015, es decir, que lleva solamente 5 años, pero donde ya hay cerca de 200 personas acreditadas con todo lo que eso supone, es decir, responden a un perfil de formación y de experiencia. Y luego la extensión, yo creo que estamos realmente ya en prácticamente todos los deportes, hay raro el deporte en el que no esté, y además con cierta normalización. Falta mucho por hacer, es verdad que hay una parte que falta por hacer en general en las profesiones que nos relacionamos con el deporte, no solo en psicología, de hecho está pendiente por ahí hacer algunos cambios legislativos para ordenar un poco este mundo profesional, a veces entre lo amateur y lo más formal, pero bueno, estamos ahí. Yo creo que ya no hay dudas en general, ¿no?, sobre cuál es nuestro papel y nuestras aportaciones,
y se ha normalizado mucho. Yo cuando veo que en las Olimpiadas sale alguien y habla del tema, o que en la selección española de fútbol pues aparece un psicólogo de forma normalizada en el equipo, pues me di cuenta de lo mucho que se ha rodado, ya digo, ¿eh? O sea, en el año 90 hubo una primera tesis doctoral de psicología del deporte. El perfil es del 98, es decir, que en muy poquitos años yo creo que se ha extendido y se está haciendo un trabajo que yo creo que es eficaz, porque además el mundo del deporte, yo creo que ya lo sabemos, si no eres eficaz en el trabajo, mal te va. Y en ese sentido yo creo que sí lo estáis demostrando. En fin, son 2 o 3 datos que creo que eran importantes un poco para ubicar históricamente, y a partir de ahí pues ya podemos comentar lo que queráis, ¿eh? Muy bien, Enrique. Pues yo creo que, bueno, una de las dudas que me imagino que de la gente que nos esté escuchando que en este momento puedan tener es si ellos quieren ahora, por ejemplo, contratar un psicólogo del deporte, o a dónde tienen que dirigirse a la hora de querer contratar un psicólogo del deporte, también que nosotros desde aquí le podamos ofrecer ayuda. Yo también aquí quería un poco unir, si te parece bien, Aitor. Igual tú aquí también puedes aportar, aquí siempre tenemos esa gran discusión en cuanto al coaching. Entonces, un poco, ¿qué mensaje les puedes lanzar a las personas que en este momento vean que necesitan un psicólogo del deporte? ¿Qué tipo de aclaración, o tú que en esto creo que tienes bastante experiencia, nos podías aportar a la hora de aclarar ciertas dudas? Aitor, cuando quieras. Bueno, lo primero es que Ricasco es todo un sueño hecho realidad, estar aquí juntos, unidos, poder trabajar en equipo, que es lo que necesita también la psicología, entiendo, y por lo que observo y percibo, trabajar en equipo, unidos, crear sinergias. Bueno, ahí también creo que Enrique como referente puede hablar de regulación, de acreditación, ¿no? De formalización. Yo, desde mi punto de vista, bueno, personal y mi recorrido profesional, porque yo me especialicé en psicología coaching, sí, en el deporte también, puedo decir, y es lo que siento, que es una herramienta válida, de hecho obtiene resultados en el trabajo diario, y yo me valgo de ella como una herramienta, pero como igual un médico, entiendo, tiene el bisturí como una gran herramienta para poder hacer una buena incisión y poder trabajar especializadamente en su profesión, ¿no? De ahí, claro, igual la discusión que está en el aire, no sé si discusión, pero igual la sensación es, el coaching es una profesión sí, profesión no. Ahí creo que Enrique puede dar más luz, y además hay aclaraciones ministeriales que él es la persona competente para poder hablar de ello, porque está metido en ello. Yo, desde el punto de vista personal, entiendo que una herramienta, y aquí entramos en disquisiciones lo que es profesión y técnica, modelos y especializaciones, es como un médico cabecera puede ser quirúrgico, ¿vale? Entonces, esta es mi opinión, y creo que basada en que el psicólogo, la psicóloga utiliza muchas herramientas, y entre ellas el coaching, que le da resultados y obtiene resultados directos e inmediatos, y que no es denostar tanto la herramienta, sino igual aclarar y delimitar, ¿no? Y para eso yo creo que Bien, me parece muy bien, Aitor. Igual lo que dice también, ¿no? Enrique, ¿tú qué nos puedes aportar? Un poco también para que podamos resolver dudas, que es algo que está muy presente en los deportistas, entrenadores. Sí, en relación con este tema que ya llevamos cierto tiempo, hay algunas cosas que creo es importante dejarlas muy claras, y Aitor ya lo ha anticipado. En primer lugar, se trata de una forma de trabajo, una estrategia, una metodología, no es una profesión como tal. No lo digo yo, lo dice el Ministerio. De hecho, se consultó al Ministerio si esto existía como profesión de coach, y nos dijeron que efectivamente pues no. Otra cosa es que exista como estrategia o técnica de trabajo, que lo es, lo mismo que hay otras de comunicación o de habilidades sociales o de lo que sea. En ese sentido sí que es importante, ¿eh? Es decir, la figura profesional como tal no existe, aunque la actividad como tal sí, y por eso cuando uno hace esa actividad la tiene que facturar. El hecho de que tú factures una actividad no quiere decir que se pueda sustanciar como una profesión, porque una profesión implica tener una formación reglada asociada a dicha formación, y eso hoy por hoy pues no existe.
Con lo cual, evidentemente, son estrategias, y las estrategias, como todas las estrategias de distintos ámbitos, en psicología, pero también en medicina o incluso en la teoría del entrenamiento, puede ser utilizada de diferentes maneras por diferentes profesionales. Yo siempre utilizo un poco el ejemplo de la medicina, de los primeros auxilios. Yo también soy entrenador, entrenador de karate, y bueno, pues hemos dado primeros auxilios, y cuando hace falta aplicar algunos conocimientos de la medicina a nuestro trabajo, pues lo aplicamos. Sin que eso quiera decir que nuestro rol profesional, que ya es bastante complejo, lo de ser entrenador, tenga que ser un diferente, ¿no? O tenga que ser asociado con esos contenidos. Esa es una parte que yo creo que es muy importante, porque a veces parece como que el hecho de que la estrategia sea o tenga una base psicológica, en este caso, quiera decir que no pueda ser utilizada. Sí, puede ser utilizada, pero hay que saber cómo y de qué manera manejarla para no generar ningún problema. Muy bien. Bien, Enrique. Yo ahora pasaría al siguiente bloque. Yo creo que ya que tenemos que medir un poquito el tiempo, a mí me parece que tenemos que centrarnos ahora también en el ámbito de aplicación, la psicología del deporte. Me centraría sobre todo tema entrenadores, tema deportistas, y ver también las diferentes áreas que tenemos dentro de la psicología del deporte. Entonces aquí sí que me gustaría, Aritz, si puedes tú ahora participar. Muchas de las dudas que yo a veces veo es que cada vez hay más entrenadores que nos demandan, bueno, pues que aparezca la figura del psicólogo del deporte. A mí me llama la atención porque igual nosotros como psicólogos del deporte podemos impartir formaciones desde el área de la psicología, y luego hasta qué punto el entrenador con esa formación tiene que hacer ese papel de psicólogo, o una cosa es que nosotros demos formación a los entrenadores, pero que luego se visibilice la figura del psicólogo. Es decir, que no porque demos formaciones a entrenadores es que ya el entrenador tiene que tener esa formación desde la psicología. Es decir, a ver si tú nos puedes aclarar, que seguro, Aritz, que nos das unas cuantas pautas de a mucha gente que está escuchando hoy, que seguro que son entrenadores. ¿Qué papel tienen los entrenadores? ¿Qué papel tenemos los psicólogos? ¿Cómo encontrar nuestro sitio dentro de un club, de cara a los chavales, de cara a ellos mismos como entrenadores? Cuando quieras, Aritz, puedes ir participando. Eskerrik asko, Edurne, y oído ya, y gracias a todos los participantes. Y antes de responder a tu pregunta, voy a hacer un pequeño inciso porque creo que anteriormente ha quedado sin responder una de las cuestiones que planteabas, que era la de dónde puede acudir algún entrenador, algún directivo de club deportivo para, si quiere contratar un psicólogo o psicóloga del deporte. Y la referencia es clara. Por ley y por legislación somos profesionales que tenemos que estar colegiados en los colegios oficiales de psicólogos, sea un psicólogo clínico o sea, como nosotros y nosotras, un psicólogo del deporte. Por lo tanto, la referencia más directa para poder contactar y tener un contacto con un psicólogo o psicóloga del deporte son los colegios profesionales, en este caso, que están en Vizcaya, Álava y en Guipúzcoa. Y pasando ya a responder a tu pregunta, indudablemente el entrenador o la entrenadora son las personas que tienen relación más directa con los deportistas, y por lo tanto son los que más tiempo pasan con los deportistas, y desde ese punto de vista jamás deben olvidar que antes del deportista está la persona, y por lo tanto tienen que tratar, por lo tanto están tratando con personas. Porque en muchas ocasiones podemos tener la tentación, como hoy en día cada vez más, según mi impresión, nos focalizamos cada vez más en el resultado, en el rendimiento, en dar lo mejor de nosotros mismos, pero los deportistas no son robots, son personas que cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su forma de comportarse, y es importante tener nociones de psicología. Por lo tanto, yo creo que en el ámbito de la formación reglada que hay en todas las federaciones en los cursos de entrenadores y entrenadoras, entiendo que la asignatura de psicología es un aspecto muy importante que se debe potenciar, que actualmente ya en muchas de ellas, yo por ejemplo soy profesor de la Escuela Guipuzcoana de Entrenadores de Fútbol, y ya está como asignatura desde hace varios años, y creo que es un área de intervención que deben conocer los entrenadores y entrenadoras, deben saber de psicología, pero indudablemente el hecho de hacer un curso, de hacer la asignatura de psicología en el curso de entrenador o entrenadora,
no les convierte automáticamente en psicólogos. Yo creo que los dos roles hay que diferenciarlos, hay que tenerlos en cuenta, que ellos son entrenadores y deben tener nociones de psicología, porque al final deben potenciar no solo al deportista, sino a través del deporte se pueden trabajar infinidad de cuestiones como la propia educación, la formación del propio deportista, y jamás, yo creo que hay que tener en cuenta que nunca hay que olvidar el bienestar del propio deportista, y desde ahí yo creo que tienen su papel el entrenador y entrenadora desde el punto de vista de la psicología, pero también estamos los psicólogos y psicólogas del deporte que podemos ocupar en este sentido un papel muy interesante en el sentido de formar, no solo de formar, sino de acompañar y de orientar a los propios entrenadores y entrenadoras, porque como he dicho al principio de mi intervención, son los que más tiempo van a pasar con el deportista. Nosotros no vamos a estar, los psicólogos o psicólogas, tanto tiempo como está el entrenador y entrenadora. Por lo tanto, yo creo que se debe fomentar la colaboración entre el psicólogo o la psicóloga y el entrenador y la entrenadora. Por eso, sí, la participación puede ser muy interesante dentro de los clubes sí, de los psicólogos como orientadores, de alguna forma, acompañantes de los entrenadores y entrenadoras. muy bien. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso también aquí, que ya nos meteríamos un poco en el área de lo que son deportistas, vemos una serie, bueno, pues muchas veces está también el papel luego de los padres, que ese es un ámbito también que gracias a los padres también hay que apoyarles, porque ellos son los que están día a día luchando para que los chavales estén ahí haciendo deporte. Muchas veces aparecen muchas dudas, hasta qué punto todos los chavales tienen capacidad para competir, hasta qué punto no tienen que renunciar al deporte porque el deporte es invertir en salud, hasta qué punto muchas veces pues igual ellos se ven en situaciones de mucha presión. Entonces, a mí sí que me gustaría, si quieres, Aitor, tú puedes aquí aportar bastante en cuanto a cómo aplicamos la psicología en cuanto al tema de lo que son los deportistas. Un poco tú que dentro de tu experiencia, ¿qué es lo que tú nos puedes aportar, que nosotros como psicólogos podamos ayudar dirigiéndonos directamente a los deportistas? Bueno, es que ricasco. También lo primero, enlazando con lo que Arich ha expuesto, es importante la figura del entrenador dentro de, digamos, de una situación sistémica. Sistémica quiere decir dentro de diferentes órdenes que el deportista se ve afectado en su influencia educativa a lo largo de su ciclo vital, ¿no? Y has dicho una cosa muy importante, y es que los padres son muy importantes porque son los primeros entrenadores nucleares y que, curiosamente, por lo que estoy experimentando con los deportistas a nivel de alto rendimiento, ese nuclear, o sea, a ver si lo explico bien, es decir, esa influencia nuclear de los padres va, digamos, afectando a lo largo de toda la vida y va volviendo. Y hay... me parece muy importante la tarea de la psicología en ordenar y colocar bien la relación con la familia, con los elementos paternos, familiares, para que su rendimiento sea estable y no haya interferencias. Porque aquí entran elementos de seguridad, de confianza, de autoestima, que están presentes. O sea, yo en confinamiento he tenido situaciones con deportistas de alto rendimiento que están ahí en clubes y en situaciones de máxima categoría, bueno, que expresan eso, ¿no? Que esa relación familiar afecta. Por tanto, es importante trabajar y colocar eso. Después, los deportistas, como ha dicho Arich muy bien, hay que trabajar y hay que acompañar el bienestar. Y me parece muy importante que el deporte esté al servicio de las personas y no al revés. Porque a veces parece que el deporte o las personas sean un instrumento para el rendimiento siempre. Y entonces la pregunta es, si las personas, los deportistas no son máquinas, son humanos. Si no humanizamos primero al deportista, el rendimiento no se va a dar, porque o puede ser un rendimiento inmediato y a la postre, digamos, una lesión, un burnout, un quemazón. O sea,
que el bienestar psicológico y psicosocial, psicoafectivo, es algo clave y elemental. Y cuanto más van creciendo, también vuelven. O sea, en lo sistémico que he hablado, digamos que esa influencia está retroalimentándose continuamente. Por tanto, el liderazgo es fundamental del deportista para poder liderar su vida. Primero, con respecto a su familia, sus elementos pilares, ¿no? Y bueno, no sé. Bien, sí, Luego, yo creo que Aitor, yo creo que lo estás enfocando muy bien. A mí cada vez, bueno, parece un poco por mi experiencia profesional que cada vez nos están demandando más psicólogos, además vienen directamente, se dirigen al colegio de psicólogos y lo que quieren son psicólogos y cada vez la directiva, tanto entrenadores como gente de la directiva nos están pidiendo psicólogos porque lo que ven es que quieren sacar la parte humana de los deportistas y también es importante que nosotros esto lo dejemos claro porque piensa, luego también nos pueden contratar cuando ya estamos hablando a un nivel pues, de categorías ya de alta competición o a nivel muy profesional, pero primero hay que ir formando a esas personas y yo creo que si empezamos ya con edades pues eso, adolescentes, niños, que podamos introducirles en cuanto a poder sacar ese lado humano, que ellos son personas, de respetar esa identidad, de aprender, enseñarles un poco a manejar la presión. Al final son situaciones las que se enfrentan los deportistas, que cada situación es diferente, es decir, todos los días nos enfrentan a la misma situación. Y desde ahí creo que la figura del psicólogo hacemos un papel muy importante. Bien, como tenemos que contar el tiempo y hay que medir bien los espacios, sí que me gustaría acabar aclarando que dentro de la psicología del deporte también una de las áreas donde se trabaja es todo el ámbito también de lesiones deportivas y también aplicaba al ámbito de la salud. Creo que acabamos de pasar una situación histórica, todo este tema del COVID, de cara a los deportistas han tenido bueno, pues mucho tiempo sin poder entrenar y ahora están presionándoles de una manera excesiva. Esa presión excesiva, el cuerpo igual no está lo suficientemente entrenado, serán las lesiones deportivas. Entonces, bueno, Aritz, si quieres hacer algún comentario, Enrique, respecto a todo este tema de lesiones deportivas, qué papel ocupamos los psicólogos del deporte, pues así ya vamos un poco acabando la charla, este bloque. Sí, yo creo que voy a aprovechar el tema de las lesiones deportivas también para reivindicar el trabajo en equipo, ¿no? de diferentes tipos de profesionales. Al final yo creo que ni los psicólogos o psicólogas únicamente por nuestra parte, ni los preparadores físicos únicamente por su parte, ni los fisios únicamente por su parte, cada uno tenemos nuestros ámbitos de actuación, pero al final el deportista es un ser integral, global. Es decir, el deportista cuando está compitiendo no está compitiendo, ahora voy a competir mentalmente, ahora voy a competir técnicamente, ahora voy a competir tácticamente, sino que es un ser global que compite con todas sus características y con su persona y desde el punto de vista de las lesiones está demostrado y la ciencia así lo atestigua que suele haber, por ejemplo, un miedo a la recaída y un miedo a la vuelta post-lesión, por ejemplo, ¿no? Y donde los factores psicológicos son muy importantes y que en muchas ocasiones únicamente se hace el trabajo de recuperación a nivel físico, de fisioterapia y de puesta a punto con el readaptador físico, pero yo creo que ahí sí que existe un ámbito muy interesante y un largo recorrido para poder realizar, que podemos aportar en este trabajo en equipo que comentaba al inicio desde el punto de vista psicológico, ¿no? De preparar mentalmente también. O sea, el deportista físicamente suele estar ya preparado porque hay ya mucha evidencia y hay mucho recorrido en ese aspecto. Pero en cuanto a la preparación psicológica también de la vuelta a la competición después de la lesión, yo creo que hay un campo muy interesante y que, bueno, como psicólogos y psicólogas del deporte también podemos aportar y podemos acompañar tanto al deportista como al grupo de entrenadores, preparadores físicos y fisios, por ejemplo. Bien, bueno, yo creo que tenemos que ir acabando un poquito este bloque. A mí sí que me gustaría, Enrique, si puedes aportar, bueno, yo creo que es importante que estemos hablando desde los colegios de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y la Facultad de Psicología a nivel del País Vasco, que estemos unidos. A mí me parece que dentro de lo que es la evolución de la psicología del deporte a nivel del País Vasco, hoy es un día muy especial, ¿no? Que podamos estar participando y colaborando como lo estamos haciendo.
es importante, la unión hace la fuerza, ¿no? Suelen decir. Entonces a mí me gustaría, Enrique, si nos quieres aportar algo, darnos algún consejo, un poco a lo que es a nivel de Euskadi, de la psicología, tú por tu experiencia y todo lo que tú, bueno, toda tu trayectoria que llevas en este ámbito, algún consejo, algo que nos podrías un poco dar para, bueno, pues seguir en este camino. Cuando quieras, Enrique. Idoia, perdona, no soy Enrique, pero es que Enrique no está porque ha tenido un problema tecnológico y está cambiando de ordenador. Bueno. Bueno, Entonces, si queréis vosotros, Aitor o Aritz, aportar algo, un poco para que respetemos el bloque siguiente. Yo reforzar un poco lo que hemos hablado desde que ha presentado Edurne. Aquí hay un equipo de trabajo que somos compañeros y por suerte ahora amigos, y eso es muy importante porque nos lleva a algo elemental que es el vínculo, ¿no? Y es el trabajo en equipo a través del vínculo, a través de las sinergias, que eso se lleva a cualquier lugar, ¿no? Desde las vías formales e institucionales, agradecer al COP, agradecer a la Escuela Vasca del Deporte, digamos, poner un poco profesionalidad, formalidad, a una cosa que es importantísimo, que es trabajar la mente, trabajar el aspecto psicológico, es decir, si tenemos tanta seriedad y cuidado para trabajar y operar a nivel físico como médicos, pues démosle la seriedad que merece también el cerebro, ¿no? Como parte de... Entonces, bueno, creo que estos espacios dan para ello. Enrique es un referente, nos pudimos encontrar y tú eres otra referente, Idoia, en Euskadi. Gracias, porque rodearse de compañeros como vosotros, de verdad, de corazón, es un placer. Y vamos, y es lo que da ilusión para ir, creo, bueno, seriedad para avanzar, ¿no? Muy bien, pues si queréis hacer algún otro comentario, yo un poco, bueno, pues aportar eso, que estamos en un buen momento desde la psicología, que cada vez se está demandando más esta profesión y que sobre todo tenemos que ser profesionales a la hora de aportar, bueno, pues poder dotar a los clubs, entrenadores, deportistas, padres, todo lo que tiene que ver con el ámbito del deporte, que cuenten con nosotros, porque creo que desde la psicología y desde la profesionalidad podemos aportar y creo que vamos por muy buen camino. Bueno, pues si queréis puedo ir dando el paso a David, que es el que va a encargarse ahora, me parece, del siguiente bloque. Entonces, cuando quieras, David, pues... Idoia, perdona, igual dejamos espacio para preguntas que pueda haber, porque he visto que en el chat que hay alguna que otra pregunta y dejamos... Muy bien, es verdad. Gracias, Aritz. Sí, bueno, sí que tengo alguna cosa aquí registrada de los diferentes canales de entrada de preguntas, bien sea el chat del propio Zoom o de YouTube, y ya veo que algunas de ellas las estáis respondiendo directamente en el chat, lo cual os agradezco y realmente demostráis trabajar como equipo, ¿no? Hay una cuestión a la cual me sumo como pregunta que, bueno, me interesaría casi que contestaseis los y las 4 que habéis participado en este bloque, ¿no? Sí que parece que está, por así decirlo, socialmente admitido y, entre comillas, y permitidme la osadía, bien visto que el psicólogo o la psicóloga del deporte trabaje en determinadas estructuras y cara a deportes de equipo y, bueno, esa labor común. Sin embargo, la impresión que me da, y es una impresión que llevo arrastrando ya hace mucho tiempo, que cara al deportista individual, por así decirlo, cuando alguien tiene que ir al psicólogo de manera individual, esto todavía está quizá un poco estigmatizado, ¿no? Como que no se quiere admitir que se asiste ahí. ¿Compartís esta visión pertenece al pasado y se está arreglando? Matizado un poco la respuesta porque me parece que es muy, muy interesante la dicotomía entre el deportista individual, que es un individuo con un entrenador, o quizá a veces incluso sin entrenador, y el deportista de equipo, que se mueve en otro ambiente distinto. Bien, Aritz, Aitor, ¿qué aportáis? La verdad es que creo que lo que plantea Jon sí es verdad, porque venimos digamos, de una cultura del loquero,
de un estigma del loquero como el psicólogo el apagafuegos. También creo que es bueno delimitar nuestras funciones y nuestro papel profesional no como un apagafuegos. De hecho, hay demandas que a veces tenemos que quieren que apaguemos un fuego y les decimos, no, no somos bomberos, o sea, nosotros trabajamos desde un proceso, ¿no? Mi experiencia más cercana es que cada vez se normaliza más, cada vez el deportista está más interesado, la deportista está más interesado. Ahora yo trabajo, por ejemplo, a nivel del Club de Ciervena con 2 remeros. Digamos que vamos avanzando. En el club está súper normalizado porque se ha fomentado la figura desde hace 3 años. Y eso ha ido normalizando que al final somos personas que acompañamos a los entrenadores, mediamos con la directiva, trabajamos con los chavales y no vamos ni de corbata con un cuestionario de un test de rosa a ver las figuras que interpreta el chaval y entonces captar su inconsciente. No, este no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es un trabajo de continuo, de formación, de evolución y arreglar problemas es parte del trabajo, pero el crecimiento del chaval, la potenciación en todos sus aspectos en relación con toda una estructura, este es nuestro día a día. Entonces, el deportista individual, a lo que has preguntado, sí, viene, se acerca y está interesado y cada vez más familiarizado con que es un trabajo bien, del día a día normalizado, o sea que no... Sí, yo por ejemplo estoy con Aitor, es decir, a veces, bueno, pues el propio club puede querer el servicio de un psicólogo del deporte o a mí a veces me derivan directamente entrenadores, bueno, el club igual no dispone de lo que es el área de psicología, pero si los entrenadores ya tienen un contacto, te pueden derivar y puedes trabajar con ellos a nivel individual. Yo me acuerdo el año pasado con un chavalico que a nivel de gimnasia artística y luego tuvo muy buenos resultados a nivel de España, físicamente un chaval con unas capacidades, como decía el entrenador, y entonces hicimos un trabajo individualizado, le ayudamos un poco a desarrollar y luego piensa que todo lo que entrenamos desde el área de la psicología del deporte es educar en valores. Al final, la mejor medalla es la educación. Todo eso luego a ellos también como personas les va a aportar mucho en la vida, en muchas áreas, familiar, profesional. Y bueno, pues hace trabajo a nivel individual que puede ser muy interesante. O sea que yo creo que eso depende un poco. Es que claro, a veces también los clubs no disponen igual de suficiente presupuesto para poder tener un servicio de psicología, pero los padres o los chavales independientemente pueden pedir, sea deporte colectivo, deporte individual, el que trabajen con un psicólogo del deporte, lo que decía Aitor, que no es ir al loquero, que nosotros ya la figura está muy ya saben perfectamente quiénes somos. Idoia, si me permites, nada, otra Sí. pequeña aportación en la línea de lo que habéis comentado, porque yo me uno un poco a ese carro, o sea, llevo más de 20 años trabajando con deportistas a nivel individual, también a nivel de equipo, pero sí es verdad que he visto en esta trayectoria, ¿no? O sea, quiero decir, cuando empecé hace una pila de años ya, sí es verdad que al principio yo me encontraba con la demanda individualizada un poco más en petit comité, o sea, quiero decir, sin darle mucho bombo, pero desde luego a medida que ha ido avanzando el tiempo, o sea, sí que por lo menos los deportistas y en los deportes que yo tengo oportunidad de trabajar, o sea, que como puede ser pues también el atletismo, el triatlón, el ballet, la natación, o sea, sí. Gente además también más joven, o sea, gente más jovencita, gente más adulta, entrenadores también que a título individual demandan un poco ese, ¿no? ese apoyo, digamos, ese trabajo. Y sí que en estos últimos años yo sí que veo que la gente incluso lo difunde, lo trabaja con... Bueno, o sea, lo ve con normalidad el que yo de alguna manera esté también presente en competiciones, en tal, o sea, de alguna manera sí que he visto esa evolución, pero al principio, hace 20 años igual, sí que yo creo había esa especie de complejo de ostras, que algo me falla a mí y me tengo que ir aquí con esta a ver qué me arregla, pero no, ahora ya me uno, pues eso, mi impresión es la misma que la vuestra. Muy bien, muy bien. Sí, yo un pequeño apunte únicamente. Yo sobre todo me he encontrado con, tengo la sensación, igual es una sensación más bien personal, que en muchas ocasiones cuando muchos deportistas que acuden a consulta a título individual vienen con una serie de expectativas
que en muchos casos no se asemejan a la realidad que se van a encontrar, o quiero decir, al final esto como la preparación física, la preparación psicológica o el solucionar aspectos concretos del aspecto psicológico necesita tiempo y necesita su evolución y su transformación. En muchas ocasiones yo me he encontrado que no sé si existe la creencia en algunos deportistas de que va a ser muy rápido. O sea, que en un par de sesiones ya le vas a solucionar el tema, y en muchas ocasiones te encuentras con deportistas que después de 1 o 2 sesiones desaparecen y no vuelven. Y en muchas, yo creo que ahí sí que hay un aspecto de reflexión y de seguramente de expectativas quizás sobre lo que ellos pretenden, ¿no? Que yo creo que es importante que la gente conozca que el aspecto psicológico, entrenar y la preparación psicológica también exige una evolución y un tiempo, que no es una cuestión de 2 semanas y que hay que esforzarse, hay que también, que nosotros no vamos a ser los que les demos todas las respuestas ni todas las herramientas, sino que ellos también van a tener que hacer un trabajo individual junto con nosotros, que les apoyaremos y les ayudaremos, pero precisamente eso, ¿no? Que el trabajo psicológico también requiere tiempo. Sí, yo ahí estoy contigo, Arich, porque también hay épocas muy puntuales, cuando ya se avecinan las competiciones, que de repente te llaman como ayúdale porque está muy nervioso. Y creo que como profesionales tenemos que ayudar también a aclarar que todo esto requiere un entrenamiento, que hay que empezar cuando empieza la temporada, hay que dotarles de recursos, todo eso tienen que interiorizarlo, es decir, ojalá fuera tan fácil como dar unas pautas y que luego el paciente o el deportista salga por la puerta y ya lo tenga asimilado. Es decir, todo esto tienes que entrenar, es que estamos hablando de algo como lo físico, hay que darle tiempo. Yo ahí también me parece muy bien que hagas esa aclaración, Arich, que aquí tampoco somos magos o de repente de la noche a la mañana vamos a dar unos resultados tan a corto plazo. Hay que dar tiempo y que la persona vaya un poco integrando, interiorizando todo esto. Sí, ¿me permitís intervenir un momentito? Claro, Enrique. Sí, Enrique, ya te vemos. Hola, disculparme ya sabéis, ¿no? Es lo que tiene estar un poquito más lejos, pero bueno, nos hemos adaptado sin demasiado estrés, que ya sabéis que son habilidades que hay que compartir entre las que entrenamos nosotros y las que nos aplicamos. Nada, simplemente comentar en ese sentido que yo creo que es muy importante, ¿no? Tener claro que el trabajo es un trabajo de continuo, no es una intervención puntual, no es una charla, eso son actividades para darse a conocer, pero que realmente el trabajo, como cualquier otro trabajo en cualquier otra de las áreas de tierra del deporte, pues son trabajos que requieren una continuidad, que requieren un seguimiento, una mejora. En fin, yo creo que eso es importante dejarlo muy claro. Y ahí donde me parece que también es muy importante nuestro papel, el papel de la psicología en los cursos de entrenadores, incluso en la formación de los deportistas y la formación de los técnicos del deporte. Dejar muy clarito, intentar explicarnos de la mejor manera posible acerca de cuáles son nuestras posibles aportaciones para que después en el trabajo interdisciplinar y a la hora de regular la demanda, pues esto esté más claro. Yo creo que ahora uno de los éxitos, en el sentido de que hay mayor ajuste entre la gente de psicología y el mundo del deporte, es porque también en muchos casos se ha intervenido, por ejemplo, en las escuelas deportivas desde edades más tempranas. Entonces hoy hay mucha gente que está llegando a otros niveles, incluso a niveles de élite, que ya están más acostumbrados, ¿no? Ya han normalizado un poco lo que se está llevando a cabo. Y yo creo que ya alejados de lo que sería ese modelo, esa otra especialidad, que es la psicología clínica, que por eso a veces también se creaba esa confusión con el tema del coaching, ¿no? Que es lo que comentábamos cuando me he desconectado, que no lo comento porque me imagino que ya lo habréis hablado. Pero bueno, yo creo que es muy importante cuando busquemos profesionales o cuando se busquen profesionales, buscar que tengan detrás un cierto respaldo. Y tú a un colegio profesional le dices, dame un listado de personas que sean profesionales o que estén acreditados, lo que te está diciendo es una persona que tiene como mínimo 4 o 5 años de un grado de licenciatura, más como mínimo 200 o 400 horas de formación especializada y como mínimo 4 años de experiencia. Es evidente que ese respaldo pues, es un respaldo importante, no lo otro que a lo mejor es una etiqueta autoadhesiva, ¿no? Que uno se coloca y ya está. En fin, un poco por recuperar el tiempo perdido y disculparme de nuevo. Bueno, pues si os parece bien, podemos ir cerrando este bloque y respetando el horario, pasar ya siguiente al siguiente. No sé si alguno de los que estabais en el primer bloque se os ha quedado algo en el tintero. Podéis seguir participando en el
en el chat, que está muy activo, incluso en preguntas y respuestas hay muchos que van a agradecer que les ayudéis con vuestros conocimientos y bueno, pues así podemos dar, insisto, respetando el tiempo, el paso al siguiente bloque, que es el de testimonios de deportistas y ejemplos prácticos. Quisiera entonces dar la bienvenida a David Rincón, que también es psicólogo del deporte y trabaja en el Athletic Club de Bilbao y pertenece al Colegio Oficial de Psicología de Vizcaya. David, no sé si me oyes, si estás por ahí. Te oigo perfectamente, Egunon, te oigo perfectamente. Como has dicho, como echo de menos mi trabajo, me he puesto ya el fondo de pantalla para ser súper corporativo con ello. Está bien. Bueno, pues nada, te dejo con tu bloque para que presentes a los deportistas que nos van a transmitir sus experiencias y, en todo caso, agradecer también a los anteriores ponentes del primer bloque su participación y sus aportaciones y que sigan colaborando con nosotros insisto, en preguntas y respuestas y en el chat, que está como muy activo. Vale, venga, pues adelante, David, cuando quieras. Perfecto, es que ricasco. Bueno, en primer lugar, evidentemente sumarme a los agradecimientos por la iniciativa, porque yo creo que compartir espacios como este, donde podamos debatir, donde podamos también mostrar un poco todos los recursos que desde los colegios se está realizando, me parece súper importante. Y ahora la verdad es que voy a pasar a presentar a las 3 personas que van a contarnos un poco sus experiencias. Y la verdad que leyendo el currículum de los 3 digo, madre mía. Así que voy a empezar con Enara, ¿vale? Que es una nadadora internacional del Club de Natación de Judimendi, internacional con la selección española en categorías junior y absolutos, semifinalistas en campeonatos de Europa en el 2004 en 50 braza, varias veces medallista de campeonatos de España en categoría junior y numerosos récords de Euskadi y Álava en pruebas de 50 y de 100 braza. No sé si me quedo algo a nivel deportivo, si no ahora lo apuntas. Y bueno, y ahora es doctora en farmacia y coordinadora del área de enfermedades crónicas y enfermedades neurodegenerativas. Y ahora creo que por lo que estoy leyendo, ¿no? Enara, te has pasado un poco al triatlón también, ¿no? Y ciclista. Sí, eso es. Dejé mi época de natación, tuve una época de impasse, de reestructurar, ¿no? Terminar esa fase de natación a alto nivel y qué quería hacer un poco con mi vida a nivel deportivo. Y ahora disfruto del deporte de otra manera, mucho más relajada, tomándome las cosas de otra forma y bueno, pues ahí ando en el triatlón, con la bici, disfrutando de una etapa diferente. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y aceptar la invitación. A vosotros por invitarme. Mario, muy buenas. Mario Hernando, 12 veces campeón de España en diversas modalidades de banco móvil y banco fijo, 4 medallas internacionales con el equipo nacional, integrante ahora mismo del equipo nacional juvenil y sub-23 y actual remero de la trainera de Ciebern, ¿no? Sí, correcto. Muchas gracias. No me he dejado nada, ¿no? ¿Qué tal estás, Mario? Bien, la verdad que bien. Ahora ya con ganas de empezar a competir. Hemos pasado unos meses duros con el tema del confinamiento, con el tema de saber si vamos a poder competir o no y la verdad que se ha hecho duro este tiempo. Sí, en el caso del hecho, es una pregunta que sí que os quiero ir lanzando a los 3, ahora que has abierto el melón. ¿Qué tal el confinamiento? ¿Cómo lo habéis gestionado? ¿Cómo lo habéis sobrellevado la incertidumbre de no poder o no saber si vamos a competir o no? Pues la verdad que ha sido duro porque tener que entrenar solo en casa, aquí entre 4 paredes, con la máquina de remo todo el día y duro, muy duro, sin saber qué iba a pasar, tener que estar en el peso, ha sido complicado, la verdad. Complicado la adaptación. Perfecto, sí. Genial, pues lo mismo que le he dicho Nara, muchísimas gracias por estar aquí. Y Iraya, que bueno, también me imagino que todo el mundo conoceréis, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, máster en Alto Rendimiento, máster en Educación y bueno, ahora mismo se encuentra entrenando al filial del Athletic femenino. Y bueno, también ha estado como preparadora física de ese equipo, preparadora física del primer equipo. Y bueno, como jugadora, Iraya, yo no sé si puedo decir todo esto que me has puesto aquí, o 402 partidos, 4 títulos de liga, unos cuantos subcampeonatos, también finales de Copa, campeona de Europa sub-19 con la selección española juvenil, internacional, tropecientas veces lo mismo con la selección española absoluta. ¿Qué tal? Muy buenas. Perdón, David. En tu caso, el tema de la adaptación, que tú vienes, en diferencia a ellos, tú vienes de un deporte colectivo,
¿Cómo ha sido un poco la adaptación al confinamiento con el equipo y el cambio de estar compitiendo? De repente nos paran y nos lo llevamos un poco a una situación pues de confinamiento. Bueno, ha sido para nosotros también, para los técnicos, un reto, ¿no? Porque nos hemos tenido que reinventar y hemos tenido que vivir como todos, pues al final una situación que no esperábamos, ¿no? Y no estábamos preparados para ello. Pero bueno, en ese sentido, a nosotras justo encima nos pilló yendo líderes en la categoría y entonces, pues bueno, la incertidumbre de si íbamos a volver o no a jugar, en caso de no volver, si nos iban a dar como campeonas o no, pues en la parte mental también hemos tenido que hacer un trabajo y bueno, evidentemente tú ya lo sabes porque eres el psicólogo del equipo, pero bueno, sí que teníamos claro que aparte de tener que trabajar aspectos condicionales, que el preparador físico yo creo que ha sido la persona más importante, digamos, dentro del cuerpo técnico, pues hemos seguido trabajando aspectos técnico-tácticos, con la nutricionista también muchas pautas, ¿no? para que pudieran mantener el peso y la condición durante el confinamiento y luego, pues bueno, dinámicas de grupo que hemos hecho, sobre todo para poder gestionar esa incertidumbre que especialmente también con adolescentes no es fácil. Perfecto. La primera pregunta ya por ir directos al grano, sí que os quería ir preguntando y bueno, o bien el que quiera responder empezar respondiéndola o si queréis yo voy dando el turno de palabra y si alguien quiere añadir o aportar algo a lo que dice alguno de vosotros, sentiros totalmente cómodos como iniciarlo como una conversación, porque bueno, cada uno vais a contar vuestras experiencias, en algunas seguramente empaticéis y tengáis algún tipo de paralelismo y en otras pues serán diferentes. Entonces la primera pregunta me gustaría que nos contarais cómo iniciasteis el trabajo con psicólogos, por qué motivos, si os apetece contarlo, de qué manera y bueno, luego empezaremos a desgranar un poco todo eso. Entonces, si quieres a lo mejor Enara por seguir el ir cambiando órdenes y demás. Vale. Bueno, pues yo empecé el trabajo con Idoia precisamente cuando era todavía adolescente. Yo creo que empezamos, Idoia, corrígeme, pero yo creo que en el año 2001 2002. Entonces, claro, entonces era algo pues bastante poco común, ¿no? Yo vengo del mundo de la natación, el tema de la psicología no lo había abordado en ese momento nadie en el club y bueno, pues yo sí que vimos que tenía esa necesidad de aprender a enfrentarme a los retos que me venían encima, ¿no? Pues al final desde categorías junior, la verdad que tuve la oportunidad de competir a nivel internacional con lo que ello conlleva, ¿no? Para una chavala adolescente, con esa responsabilidad de tener que hacer unas mínimas. La natación funciona con mínimas, es decir, necesitas hacer unas marcas acreditativas para poder ir a campeonatos y siempre trabajas en centésimas, es decir, con una centésima estás dentro, estás fuera de un campeonato de Europa, un campeonato del mundo o un campeonato de España, ¿no? Entonces, abordar todo eso pues es difícil de asimilar. Entonces, pues bueno, vimos la necesidad a raíz de la entrenadora, de Marta Redondo, que muchos seguramente le conoceréis, y de Javier Bañanos, de poder mejorar ese rendimiento trabajando pues toda la parte psicológica, ¿no? Y más o menos ahí es cuando empecé con Idoia, muy jovencita, cuando, bueno, fuimos un poco las pioneras en el mundo de la natación en Álava en trabajar así. Idoia, en tu caso, tu experiencia, el inicio y demás, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, la verdad es que a mí la visión del psicólogo me ha cambiado mucho durante mis años de deportista, ¿no? Afortunadamente. Al principio yo creo que como todos, yo cuando tenía 18 o 20 años, pues bueno, ya estaba destacando, ya estaba jugando con la selección española absoluta y demás. Y entonces yo veía al psicólogo, pues eso, tienes un problema, vas al psicólogo, ¿no? Y como he dicho, afortunadamente, pues la experiencia me ha hecho cambiar esa visión y ahora mismo yo al psicólogo lo veo prácticamente como un miembro más del cuerpo técnico. Es decir, para mí la función principal del psicólogo con mi equipo, ahora con el filial del Atleti, es que dote a las jugadoras de herramientas para que puedan sacar su mayor potencial, es decir, la mejora individual y la mejora colectiva, que es precisamente el mismo objetivo que tengo yo como entrenadora. Evidentemente, que hay una jugadora que tiene un problema de confianza, pues también puede acudir al psicólogo. Pero sobre todo, pues bueno, trabajamos dinámicas de grupo, ¿vale? Para mí es muy importante la gestión de las emociones. Estamos también trabajando con adolescentes, es una época también complicada y para mí es clave.
y ya no solo en la gestión de las emociones, porque es importante en el ámbito del rendimiento y en el ámbito deportivo, sino en la vida personal, ¿no? Yo creo que es importante que lo trabajemos. Luego, cohesión de grupo, comunicación, la resiliencia, la autoconfianza, eso se puede trabajar con dinámicas de grupo, a pesar de que, como habéis comentado todos vosotros, pues pienso que la entrenadora o el entrenador es el que está todos los días con los deportistas y la parte, digamos, principal del trabajo psicológico lo hace el entrenador. Pero bueno, yo prácticamente estoy en contacto diario con el psicólogo porque hay veces que le consulto ciertas cosas. Oye, esta charla la he dado de esta manera, ¿tú qué hubieses hecho? Bueno, simplemente consultarlo. Y luego, pues como hemos dicho, hay jugadoras que ya lo ven el psicólogo, el trabajo con el psicólogo, lo tienen muy normalizado y hay muchas jugadoras que de vez en cuando, oye, Ira, voy a subir a hablar con David, perfecto. Entonces, en ese sentido, el darle normalidad a ese trabajo y nada, yo estoy encantada y me consta también que las jugadoras están contentas. Y luego, también lo habéis comentado, es importante trabajarlo en el día a día. Yo lo he vivido como jugadora de no trabajar pues bueno, este tipo de aspectos y tener que jugarme un título a un partido, todo o nada, y entonces esa semana te traen a un psicólogo y te da una charla, ¿no? Y te dice que te escribas en la mano una palabra para cuando en el partido pase esto, pues te mires la mano. Y eso yo creo que si lo llevas trabajado durante todo el año, pues funciona, pero lo que no podemos pretender es como las acciones de balón parado. Yo no puedo pretender no trabajar las acciones de balón parado todo el año y como creo que en esa final las acciones a balón parado van a ser determinantes, las trabajo el día anterior al partido y pretendo que me salgan bien. Pues esto yo creo que un poco lo mismo, ¿no? Es parte del entrenamiento y si lo trabajamos en el día a día, yo creo que el día de la competición, pues tienes más probabilidades de éxito. Es un poco lo que se ha hablado en la mesa anterior, ¿no? Que muchas veces la cultura que hay con el psicólogo, por la parte de la cercanía a la clínica, es que yo voy al psicólogo porque parece ser que ya no hay nada que puedo hacer y a ver si de alguna manera, y bueno, dentro de cualquier deporte, ¿no? Al final tú hablas desde el punto de vista del fútbol, pero bueno, Mario con el tema del remo o en Ara con la natación, el triatlón ahora en el cambio de modalidad. Al final esto es un proceso. Lo bonito del deporte, de la psicología del deporte, es que tú trabajas con personas para mejorar y potenciar su rendimiento y todos los atributos que ello conlleva. Es cierto, pues que todas las personas tenemos nuestros debes, nuestras fortalezas y debilidades que tenemos que seguir mejorando a nivel emocional, pero como cualquier persona, y eso requiere a veces un trabajo que, bueno, que como lo que tú decías, ¿no? A mí sí que me llama la atención esa parte que has explicado de como jugadora, porque parece que cuando tienes 17, 18, 19 eres como invencible porque no me pasa nada, y es cierto que la psicología del deporte también se trabaja cuando no pasa nada para potenciar el rendimiento, ¿no? En ese sentido que luego indagaré un poco por ahí. Mario, en tu caso, ¿qué nos cuentas sobre tus inicios y cómo decidiste establecer una relación con un psicólogo o psicóloga para potenciar tu rendimiento? Pues mira, yo la verdad es que me encontré con ello un poquito, pues, a la hora de trabajar. Yo soy entrenador en la escuela de Zírvana y Aitor ya lleva tiempo, pues, trabajando con ellos. Y la verdad, pues, que es una persona que nos ayuda mucho en el tema de descargas y actuar sobre los chavales a nivel educativo. Y lo que hace es que une mucho a los grupos. Entonces, la comunicación entre los chavales es primordial. Y luego el tema de los padres. Es complicado tratar con los padres y es un enlace ahí entre el cuerpo técnico, padres, directiva, y entablamos pues una amistad y una relación. Y poco a poco fuimos hablando y al final, bueno, pues decidí también ponerme un poquito en terapia con él para mejorar yo también a nivel personal como deportista, a nivel individual. Perfecto. O sea, que es una cosa, llevo poco con ello, pero la verdad que me está sirviendo de mucho. Vale, voy a empezar contigo, Mario, lanzando el guante que has hecho sobre... hemos hablado de los inicios, ¿no? Del por qué o el motivo de demanda de por qué decidiste o por qué pensaste que el psicólogo del deporte te podía ayudar. Ira ya ha hablado a nivel colectivo, a nivel individual de las jugadoras. Enara también ha hablado que desde que ella empezó a pensar que podía dedicarse al alto rendimiento, ¿no? Que iba a satisfacer una serie de necesidades, y tú igual como entrenador en ese apartado y luego también como remero, pues te lo has llevado un poco a tu zona, ¿vale? Entonces,
a mí sí que me gustaría que contarais en qué cosas concretas os puede haber ayudado o os ha ayudado el psicólogo, que en ese sentido concretarais un poquito para que también la gente que nos esté viendo tenga una experiencia y un ejemplo de cosas que vosotras podéis haber trabajado, ¿vale? Entonces, para cambiar un poco el orden y no que sea siempre Nara quien arranque, empiezo contigo, Mario, ¿vale? Pues como te decía, yo llevo trabajando poco tiempo con él y lo primero que estamos haciendo es ordenar la vida un poquitín a nivel personal, creando unas bases buenas, para que me sirva a colocar las cosas de mi vida diaria, tener una rutina, tener una estabilidad y que es igual una cosa que me faltaba un poquito antes y que me ha repercutido muchas veces en un mal rendimiento o malas situaciones en equipos anteriores que he estado y incluso llegar a tener conflictos, ¿no? Sí, incluso soy una persona que tengo muchos altibajos y me está ayudando un mogollón. Y en ese sentido, establecerte una serie de objetivos, ¿no? Que te ayuden a focalizar el rendimiento o a focalizar, como estás hablando, un poco tu vida, a ordenar tu vida, que está genial. Eso es, porque al final si no tienes una vida ordenada, luego cuando vas a competir y tal, la cabeza tiene que estar en su sitio. No, la verdad que afecta. Perfecto, genial. Iraya, en tu caso, ya no casos concretos, obviamente, ni ejemplos concretos, pero sí es verdad que has hecho una buena disertación un poco sobre diferentes ámbitos donde, en este caso, tú y yo hemos podido colaborar. ¿En qué cosas, como jugadora, crees que te podría haber ayudado? Y ahora, como entrenadora, lo ves súper claro, ¿no? Que esa parte sí que la has explicado, explicitado un poco más. Pero bueno, por la parte de deportista también te engancho. Por un lado, la gestión de las emociones, ¿no? Porque antes también han dicho los compañeros, ¿no? Que al final somos humanos. Evidentemente somos deportistas de rendimiento, ¿vale? Pero somos humanos. Incluso pues, han salido grandes deportistas como Rafa Nadal, Iniesta, diciendo que en su vida deportiva han pasado momentos realmente jodidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el ya ir trabajando desde jóvenes la gestión de las emociones, el éxito, el fracaso, entre comillas, la gestión de la presión, la confianza, pero sobre todo también a mí me ha gustado mucho el tema de la comunicación, ¿no? Yo he tenido conversaciones con jugadoras y te das cuenta que, no sé si es que en el norte no somos mucho de hablar y de expresar nuestros sentimientos y demás, pero a mí me ha ayudado mucho. Y al principio yo veía a las jugadoras incómodas. Tú te pones a hablar con una chavala de 16, 18 años sobre estos temas y yo al principio notaba que estaban incómodas, ¿no? Y es verdad que no hay que forzar las conversaciones, o sea, yo creo que al final tienes que conseguir que el deportista, la deportista confíe en ti y esté cómoda y cuando esté preparada, pues igual es cuando tienes que tener esa conversación, ¿no? Y yo creo que, bueno, para ellas también como deportistas es bueno aprender a tener ese tipo de conversaciones, lo que hemos dicho, porque en un momento dado tengo un conflicto con una compañera, pues no me lo callo, voy donde esa compañera y tengo una conversación con ella. Yo creo que ese tipo de aspectos son muy importantes porque mejora mucho la cohesión de grupo. Y no sé si es también que yo he tenido la suerte de encontrarme con un grupo humano maravilloso, pero yo creo que una de las claves del éxito que hemos tenido este año, que con un filial de una media de 18 años hemos quedado campeonas de segunda división, pues ha sido digamos el vestuario que hemos tenido y yo creo que las relaciones que había dentro del vestuario, ¿no? Perfecto. ¿Nara? Sí, pues bueno, yo uno de los grandes retos que teníamos para trabajar a través de las herramientas con Idoia era, yo tenía un problema que era cada vez que competía, vomitaba. Es decir, hacía la prueba que fuese, después necesitaba mi tiempo, iba al baño, tenía que vomitar. Era, bueno, pues al final todos esos nervios que acumulas en el pre, antes de tirarte a la piscina, luego, pues bueno, lo pasaba realmente mal. Y eso evidentemente condicionaba mi rendimiento. Entonces era una de las cosas que necesitaba abordar para poder mejorar mi rendimiento y ya no solo para eso, sino para tener más confianza, ¿no? Porque realmente el pre era muy complicado, el momento de que estás frente al pollete, que te vas a tirar al agua, todo el mundo mirándote, que yo eso lo llevaba en un inicio bastante mal, y el hecho de tirarte a la piscina, tener que darlo todo, en la natación al final son en un minuto, minuto y medio, 30 segundos,
tienes que demostrar todo el trabajo que has hecho durante un año entero, ¿no? Entonces, todo eso al final me llevaba a un acúmulo de nervios que posteriormente solía vomitar. Entonces, bueno, pues una de las herramientas que utilizamos mucho fue la relajación. Entonces, a través de la relajación, de la respiración, como ha dicho Irai, el controlar esas emociones previas, los pensamientos polarizados, intentar quitar todo lo negativo, centrarnos solo en lo positivo, en ese previo. Trabajamos mucho la visualización. Entonces, todas esas herramientas a mí me ayudaron muchísimo, muchísimo. Y yo creo que es muy importante hacerlo desde edades muy tempranas, porque es todo un aprendizaje. Esto en 2 sesiones es muy complicado que luego salga, ¿no? Al final la relajación, controlar todo el tema de la respiración, hacer que eso sea útil de cara a un momento de estrés, pues requiere, a mí me llevó tiempo, me llevó meses y bueno, luego estuvimos trabajando durante muchos años juntas, porque es algo que no puedes trabajarlo tampoco un año y luego dejarlo, es algo que tiene que ser continuo, o por lo menos a mí así me lo parece. Sí, es perfecto porque la siguiente pregunta la quiero enfocar desde ese punto de vista. Estáis hablando los tres en momentos diferentes de vuestra etapa deportiva o vuestra etapa profesional de la relación que tenéis o habéis tenido con el psicólogo, ¿no? En diferentes aspectos. Yo sí que pienso, y muchas veces pongo el ejemplo de que esto es un proceso. Es igual que el preparador físico o preparadora física, cuando tú vienes de un periodo en el que has parado y comienzas a andar, obviamente te sientes incómodo, ¿no? Tienes agujetas, quizá a lo mejor con sobrecargas musculares, pues, evidentemente el cuerpo necesita una adaptación. Y luego tú no dejas de trabajar con el preparador físico, tú sigues yendo a sus sesiones, sigues trabajando aspectos condicionales y bueno, y así hablamos de deportes colectivos donde quizá todo, bueno, incluso individuales, ¿no? Donde quizá todo esté integrado, tú no vas separando las cosas ni vas diciendo voy a trabajar solo esto, ¿no? Porque al final yo sí que considero que el mejor entrenamiento que se puede hacer es aquel que está integrado, ¿no? Dentro del modelo de que vayáis a competir y demás. Entonces sí que me gustaría que desde vuestra experiencia que habéis tenido, vale, y si quieres empezamos por Irai también por ir dando alternancia al orden. ¿Cómo veis al psicólogo? Irai sí que ha dado una serie de pinceladas, pero sí que me gustaría que contarais un poco cómo veis al psicólogo dentro de vuestro o staff técnico o de vuestro día a día o vuestra manera de entender vuestra relación con el psicólogo. Igual incluso en temas de deporte individual, por daros pistas en Ara y Mario, también un poco periodicidad y demás en ese sentido, ¿vale? Sí que también para que la gente nos vea, creo que habéis destapado una idea que es muy buena y es, no somos gente que hacemos milagros, ¿vale? Esto es una ciencia que además está dotada de un montón de estudios empíricos, que tiene un modelo y un método y que, bueno, cada uno utilizamos, es verdad que nuestros librillos, pero que haciendo bien las cosas se consiguen procesos, resultados y evidentemente rendimiento. Y cuando hablo de resultados no hablo ganar o perder, sino hablo que se vaya mejorando en los objetivos que nos vayamos planteando. Entonces, empiezo a lanzar la pregunta por ahí, Irai. A ver, David, a mí, por ejemplo, una de las cosas que ya lo he comentado contigo que más me han gustado este año es que tú estés a pie de campo también, ¿vale? ¿Por qué? Porque, las jugadoras, incluso él, se mete dentro del campo con nosotros. Las jugadoras al final ven que no es el psicólogo consulta en un despacho, ¿vale? Le ven como uno más dentro del cuerpo técnico. Y luego él también es capaz de detectar quizá ciertos comportamientos en los que yo no me fijo, porque yo como entrenadora pues es imposible fijarte en todo lo que pasa. Entonces él luego me da un feedback después del entrenamiento en ciertos aspectos que yo no me he fijado. Entonces para mí, tanto eso, cómo ven las jugadoras al psicólogo y luego de cara a la ayuda que me puede dar a mí, me parece importante que también esté a pie de campo. Y luego, pues bueno, él también suele ir a los partidos y lo mismo, ¿no? Él me da un feedback de ciertas cosas que ha visto las jugadoras, incluso me da un feedback de ciertas cosas que ha visto en mis comportamientos, pues bueno, que simplemente me las dice. A mí David no me dice, oye, Ira, has hecho esto, no deberías de hacerlo. Simplemente él me da el feedback de cómo me ha visto a mí. Y luego yo como entrenadora, pues veré si lo cambio, no lo cambio o varío esto. Pero a mí también, yo creo que como entrenadora, me está aportando muchísimo, o sea, me está haciendo crecer también. Fenomenal. ¿Mario? Sí. Bueno, yo, desde mi experiencia anterior, que estuve en otro equipo de entrenador, al final cuando tratas con niños, al final tratas con los niños y con los padres también. Y cualquier problema o cualquier cosa que pase, te lo llevas a casa y estás con ello 24 horas. Tienes que estar siempre pendiente del teléfono, de solucionar, al final tienes que solucionar los problemas de todos. Y Aitor en Ciervan es el que se ocupa de eso, nos quita mogollón de presión
y nosotros nos tenemos que dedicar más solo a lo técnico. Y, por ejemplo, en competiciones es el que hace pues, las charlas previas de activación con los niños y todas esas cosas, que nosotros podemos centrarnos más en el trabajo específico de remo y no traernos, pues eso, al final, problemas, conflictos, problemas familiares de los propios niños, pues todas esas cositas que al final es que estás todo el día con ello, no Sí, desconectas. eso es, quizá a lo mejor también en ese sentido, Mariano, el ayudar a decidir qué es prioritario y qué no es prioritario cuando tú tienes que competir o cuando tú tienes que entrenar, limpiar esa cabeza y empezar a seleccionar qué pensamientos son adaptativos para mí y qué pensamientos quizá a lo mejor me están generando ciertas distorsiones que yo tenga que ir poco a poco solucionando y manejando, ¿no? En ese sentido también, ¿verdad? Sí. Muy Sí, bien. sí, la verdad que sí. Genial. Enara. Bueno, pues la natación es un poco diferente, ¿no? Es un equipo más, o sea, un trabajo más individual, es un deporte más solitario, luego entrenamos todos juntos, pero sí que es verdad que eres tú en tu calle, tu resultado contra ti misma, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que, pues bueno, tiene un deporte de equipo, seguramente para los psicólogos tendrá otro tipo de problemáticas que tenéis que abordar, pero la parte individual de un deportista en solitario, yo creo que ahí tenéis mucho trabajo que hacer, porque bueno, al final se nos requieren unas responsabilidades que yo creo que desde muy jóvenes no somos capaces de gestionar. Entonces, para mí es muy necesario esa figura y que dure en el tiempo, porque al final, por ejemplo, la natación es un deporte que la mayoría de deportistas despuntan muy jovencitos, ¿no? Al final, si tú vas a una selección nacional, ves que la media de edad normalmente suele ser 18 o 20 años. Entonces, bueno, son deportistas muy jóvenes que muchas veces no sabemos cómo gestionar todas esas emociones. Entonces, para mí es muy importante esa continuidad, desde la etapa joven hasta, en mi caso, hasta que deje de nadar, ¿no? Entonces nosotros sí que trabajábamos de una manera muy periódica desde la parte de la pretemporada para todo el tema de la relajación y aprender a interiorizar todo ese comportamiento, y luego sí que hacíamos un poquito más intensificación de sesiones en las épocas pues, más clave, ¿no? Cuando había esa puesta a punto para hacer una mínima para un campeonato de Europa o hacer esa mínima para el campeonato que fuese. Entonces ese era un poquito el esquema de trabajo que hacíamos. Y a mí sí que me gustaría decir que a veces nos estamos enfocando un poquito al deporte de alto rendimiento, sobre todo, ¿no? Y yo creo que no, que no solo es el deportista de alto rendimiento, sino que hay que hacer el trabajo en todos los deportistas de la escuela, en este caso. Por ejemplo, en natación, al final, pues bueno, en alto rendimiento, pues hay poquitos nadadores, ¿no? que llegan a esos niveles. Pero el trabajo hay que hacer con ese otro colectivo grueso que por no poder hacer una mínima para un campeonato de Euskadi o para un campeonato de España, terminan de dejar el deporte porque no saben gestionar esa frustración. Entonces yo creo que hay mucho trabajo también hay que hacer en esos deportistas, pues bueno, que son más de un nivel más medio, pero que sí que necesitan esa ayuda y que no la suelen pedir, porque claro, dicen, bueno, al final no voy a llegar a ser nada, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a pedir esa ayuda externa de un psicólogo para que me ayude a gestionar o para que me ayude a ir a un campeonato de Euskadi? Ellos no lo ven de esa forma, pero yo creo que ahí está realmente pues bueno, la importancia de vuestro trabajo. Sí, totalmente de acuerdo, porque al final muchas veces, bueno, muchas veces no, el porcentaje de deportistas que acaban siendo deportistas de rendimiento, incluso ya, bueno, ya decir la palabra profesional de ello ya incluso me parece palabras mayores, es súper bajo, ¿vale? Sí. Y yo creo que en ese sentido, al final, lo bonito de la psicología del deporte, que a todos los que estamos aquí siempre se nos olvida, es psicología del deporte y salud, ¿vale? O sea, hay una parte que también esto tiene que ver con que haya aspectos saludables o rutinas saludables de vida que todos tengamos, igual que tú no puedes tener ningún tipo de problema a nivel de alimentación, pero tú vas a un nutricionista porque tú quieres manejar un tipo de dieta que para ti es mucho más saludable por ciertos tipos de intolerancia o por ciertos tipos de cosas. Y con esto pasa exactamente igual, Lenara. Bueno, normalmente siempre nos fijamos en aquel que se lo puede permitir o aquel que ve el psicólogo como un recurso, en plan, yo cojo psicólogo porque parece que ya voy, no, o sea, yo voy a una persona que me va a ayudar a mejorar. Además aquí el ejemplo lo estamos viendo, ¿no? Tú, en tu caso debutaste con un quizá a lo mejor un problema de somatización, en el caso de Mario es mejorar su vida en ciertos aspectos para que el ruido no le genere tanto estrés, y en el caso de Iraya porque quiere sacar máximo rendimiento de un grupo de personas a las que ella dirige. Fijaros, lo bonito de esta mesa es que
hemos conjugado 3 tipos de perfiles bastante diferentes y yo creo que eso ha hecho que la mesa enriquezca diferentes ejemplos que seguramente nos estemos encontrando. Y me ha gustado mucho el apunte porque es verdad, al final me centro en vosotros, que sois un poco en vuestra vida y en vuestras experiencias, pero yo en el Athletic cada día me encuentro muchos jugadores que por suerte o por desgracia, porque la vida nunca se sabe cómo va a deparar, no van a llegar a debutar en el primer equipo, ¿vale? Es más, por si alguno no lo sabe de los que nos están oyendo y trabajan con escuelas, en el fútbol en concreto es el 0,05, ¿vale? O sea, de toda la gente federada, el 0,05. Eso es una cantidad irrisoria, ¿vale? La suerte que tenemos en el Athletic, que, bueno, nuestra gente y a lo que cuidamos, es verdad que el porcentaje aumenta, porque al final nuestra filosofía invita a ello, pero la realidad no es esa, ¿vale? La realidad no es esa. Por ajustarnos un poco al tiempo, sí que os quiero, si alguien de vosotros quiere hacer algún tipo de comentario, quiere añadir algo, y si no, sí que voy a lanzar a la gente a que nos haga preguntas, ¿vale? Para que no nos coma el tiempo y podamos responder tranquilamente y sin prisas, ¿vale? Así que no sé si tenemos por ahí alguna pregunta, que no he abierto el chat porque si no me desconcentro, ¿vale? Así que No te preocupes, David, que te estoy cubriendo la espalda yo. Yo sí, por romper un poco el hielo y aprovechando que tenemos aquí 3 deportistas de 3 ámbitos y deportes distintos, sí que les quería lanzar una pregunta y ver qué pueden llegar a respondernos, ¿no? ¿Qué pueden hacer los psicólogos y las psicólogas del deporte para acercarse, por así decirlo, a ese deportista que quizá necesita ayuda, pero como hemos compartido en el anterior debate, no se atreve a dar el paso? La deportista sabe que tiene un problema, pero no quiere que le tilden de rarito, de rarita. Dado que hay una barrera que impide que haya ese vínculo y esa comunicación, ¿qué puede, desde la perspectiva vuestra, lógicamente, de los deportistas, qué es lo que esperaríais, por ejemplo, si tendríais un problema como los que, pues, de manera muy valiente, además, habéis comentado, ¿no? y habéis hecho pública? ¿Qué podría hacer un psicólogo, una psicóloga del deporte para acercarse más al deportista que tiene problemas y que no se atreve a dar el paso para poder establecer una relación profesional? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué deberían de hacer? Esto es una pregunta que tienen que aprovechar los psicólogos, la respuesta, ¿no? Pero creo que es una visión interesante por vuestra parte. Al final, no verles como un bicho raro, verles como una persona. Yo con Aitor es lo que me ha pasado. Le he visto una persona cercana que no está yendo a un médico ni a nada raro. Simplemente es alguien que te va a ayudar el día a día y es para mejorar todo. O sea, que la gente que no tenga miedo, si tiene algún problema, que se anime, que yo desde mi experiencia está siendo súper positiva. Y lo estoy viendo en resultado de rendimiento. En el día a día, entrenando. Creo que no me he explicado bien, Mario, porque lo que de alguna manera os estaba pidiendo es que tú, como deportista, imaginemos que has tenido un problema o que consideras que tienes una serie de barreras que te impiden maximizar tu rendimiento, ¿qué le dirías a un psicólogo que debe de hacer o qué no debe de hacer o cómo debería de actuar para acercarse a ti? En el caso de que demos por hecho que el deportista, pues por lo que sea, está dentro de su bloqueo y que nunca va a dar el paso de ir a un psicólogo. ¿Qué puede hacer el psicólogo para acercarse al deportista? Eso es lo que te preguntaba. Ser cercano, como el que va a hablar con un amigo. Que al final es como yo me siento con Aitor. Es ser cercano, cercanía, naturalidad. No venderse como un producto. A ver, yo en mi caso, por ejemplo, me parece importante que no se le fuerce, como he dicho antes, al deportista a hablar. Es decir, por ejemplo, una de las herramientas podría ser, como hemos comentado, que el psicólogo pues esté ahí merodeando por el campo, que se le vea poco a poco cada vez más cercano al cuerpo técnico. También me parece importante que el cuerpo técnico esté muy abierto a trabajar con psicólogos. Eso es importante también para que los psicólogos podáis entrar dentro de un equipo. Y luego, eso me pasa a mí también a veces con las jugadoras, ¿no? Y perdón si estoy hablando mucho desde el punto de vista de entrenadora y no tanto ya, yo mi etapa como jugadora ya la tengo bastante, no está tan lejos, pero sí que ya me estoy centrando como entrenadora. Y yo creo que es importante, hay veces que yo voy a hablar con una jugadora que sé que le pasa algo y le pregunto y en su respuesta veo que no le apetece hablar. Pues ya está, no le insisto. Digo, bueno, pues dentro de una semana quizá me vuelva a acercar o ya vendrá ella, que sepa que yo estoy disponible, pero no forzarle. Y yo creo que poco a poco, pues ahí está también un poco la habilidad, ¿no?, del psicólogo y es ir acercándose y que las jugadoras lo vean, pues eso,
lo vean como normal, ¿no? O sea, darle normalidad a la situación e intentar que sea un miembro más del cuerpo técnico y generar confianza. Sí, yo creo que por una parte hay dos aspectos. Por una parte es súper importante, como dice Irai, la figura del entrenador, ¿no? Que el entrenador sea quien introduzca al psicólogo y le dé paso a ese acceso a poder trabajar con los deportistas. Y también, claro, en casa. Es muy importante que en casa el deportista sienta el apoyo de la familia y que no haya ese rechazo. Pero luego otra de las estrategias que yo creo que puede funcionar es haciendo sesiones de relajación conjunta, ¿no? Ya sea en cualquiera de los deportes. Por ejemplo, en natación, coger el equipo, que el psicólogo sea el que haga esas sesiones de relajación conjunta y eso pueda ser un pie de ir introduciendo la parte del psicólogo en los equipos, haciendo unas sesiones específicas en grupo y luego ya cada uno irá viendo que quizás ese psicólogo le puede aportar un poquito más. Pero es una forma de introducirlo de una forma pues más light, ¿no? Para los deportistas que pueden ser un poquito más reacios, haciendo pues eso, sesiones colectivas, que por ejemplo nosotros en natación en su día hacíamos sesiones de relajación colectivas que funcionaban muy bien. Y bueno, puede ser una forma de romper ese hielo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Enara porque a nosotros, por ejemplo, nos ha ayudado mucho el hacer dinámicas de grupo. O sea, nosotros empezamos con dinámicas de grupo y luego ha sido cuando las jugadoras han optado por ir individualmente donde el psicólogo. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con ella que las dinámicas de grupo ayudan mucho de cara a ese acercamiento. Sí, es buena manera también para que nosotros vayamos vendiendo esa normalidad de la que Mario hablaba. Yo en mi caso, por también dar respuesta a los psicólogos que nos puedan estar viendo un poco desde mi experiencia, yo sí que considero que la psicología del deporte tiene ciertas connotaciones diferentes, evidentemente, obvio, por eso estamos hablando desde la psicología del deporte y no desde desde otra disciplina de la psicología, ¿no? Es importante, lo primero, normalizar el contexto. Y a mí me ha pasado, yo he estado trabajando 13 años en el Real Valladolid, mi figura estaba totalmente establecida y yo no tenía ningún problema de entrar en el campo, de ir a un vestuario con cualquier entrenador. Y es verdad que en el cambio del club yo también he necesitado un periodo de adaptación. Es decir, yo no puedo pretender hacer lo mismo que tenía antes porque ahora estoy en un club nuevo que tiene que normalizar mi figura, que tiene que adaptarse a mí y que yo también necesito ese periodo de adaptación, ¿no? Que también es importante hacerlo porque no puedo pretender en 2 días hacer lo que me ha costado X años en otro contexto totalmente diferente, con otra cultura totalmente diferente y con unas vivencias diferentes. Y yo sí que voy un poco en la línea. Irai lo sabe, que yo no voy a hablar con una jugadora o un jugador si ella no empieza viniendo a mí, ¿vale? Yo acerco al campo, merodeo. Lo bonito de la psicología del deporte es que las intervenciones a veces no tienen que ser en un despacho cerrado. Si tú puedes hacer una de camino al campo, puedes tener una conversación con una jugadora de camino de vestuario al campo donde tengas 5 minutos para hablar de algo y eso poco a poco va normalizando la situación, porque al final esto evidentemente no se trata de que tú trabajes con un amigo, sí, pero sí que es verdad que tú formas parte de un cuerpo técnico, formas parte de una estructura donde quizá esa cercanía sí que la necesites, sobre todo porque yo sí que he visto efectos en la adherencia al tratamiento, de gente que al final tienes que intervenir porque hay una necesidad, jugador o jugadora no quiere y la adherencia al tratamiento no suele ser la más adecuada. Entonces tenemos ejemplos como lo que contabais antes, ¿no? En la mesa de antes de viene 2 veces, le das 4 cosas y desaparece, porque al final no se genera ese arraigo y no se genera esa relación de confianza, porque al final es lo mismo, ¿vale? O sea, funciona de esa manera. Al final, esa parte de la preparación mental tiene eso. Y te tienen que ver como alguien, en mi caso, los deportistas, o sea, los futbolistas en este caso, te ven como o eres parte de lo nuestro o cuesta mucho acceder a ello, ¿vale? Quizá a lo mejor en otros deportes, supongo que no sé, en Ara o Mario pasa igual, si te van viendo por el club, si te van viendo en alguna charla, si te van viendo que eres un tío normal, que no hace cosas raras, ¿vale? Raras, que también en ese sentido hemos tenido ejemplos que no nos han dado muy buena fama, al final la gente hace de ti porque lo que necesitan es alguien en quien confiar. Y eso ha pasado. Y jugadoras que tú dices, no viene a hablar conmigo en la vida. Al final, cuando llega el momento y la necesidad, la persona a la que van a confiar es o en el entrenador, entrenadora o en el psicólogo, porque es uno más y es el especialista en esto. Y luego ahí, por ejemplo, es importante también, pues yo en mi caso, mi experiencia fue muy buena y con resultados muy evidentes. Entonces yo también eso lo transmitía, ¿no? a compañeros, pues yo en ningún momento puse de lado que voy al psicólogo, que no, yo lo normalicé desde el minuto 1, entonces eso sí que ayudó pues, a que otros compañeros viesen que, bueno, que funcionaba y que ellos quizás también podían hacer uso de
esa herramienta y de hecho así fue. Algunas otras compañeras pues bueno, también acudieron pues para intentar, cada uno tenía sus problemas que abordar, su problemática individual, pero también eso ayudó a que ellos diesen el paso. Entonces, bueno, una vez que entra, pues luego ya es más fácil que en un equipo pues que poco a poco el resto vayan acercándose. Eso es. Fíjate, Bueno, nosotros si tenemos metido a Aitor en la dinámica de equipo, que le sacamos hasta de patrón con los niños. Ahí sale al mar, ala, venga, uno más, es uno más. Yo no me Es atrevo, uno más yo de la familia. con Iraya no me atrevo todavía con el equipo a jugar al fútbol, ¿vale? Todo llegará, todo llegará. Con Mario cerca para no ahogarles a los chavales, o sea, porque claro... Le ponemos el chaleco también. El chaleco. Sí, fijaros un poco en ese tipo de relaciones, en el confinamiento, en el caso del femenino B de Iraya, se han hecho un montón de sesiones, tanto de trabajo específico conmigo, como de charlas a nivel, como ha contado Iraya, técnico-tácticas y obviamente de preparación física. En mi caso, mi rol, en algunas entraba a saludar, otras entraba a simplemente estar en la dinámica por estar, otras al final de todo del confinamiento me consiguieron engañar y hasta entrenaba con ellas. Entonces, bueno, al final también eres uno más del cuerpo técnico, he participado en casi todos los procesos que hemos hecho de concursos o de juegos, ¿vale? Tanto como los que organizaba cualquier otra persona del cuerpo técnico, como uno más. De hecho, a veces, si no estaba alguien, preguntaba, oye, ¿David va a entrar, no va a entrar? O sea, quiero decir, eres uno más de esto, no eres alguien ajeno, que Iraya dice, he detectado un problema en X jugadora, sube al despacho porque si esperamos a eso, no va a subir nadie, no sube nadie, vaya. No tiene el mismo efecto ni de la misma manera, estoy convencido, seguro. Me vais a permitir que rescate una pregunta que me parece interesante dentro del repositorio de preguntas y respuestas, porque a las demás creo que está respondiendo vuestra compañera Ainhoa Zurmendi de manera brillante, está respondiendo al chat para no saturar demasiado la conversación, pero sí que me parece que es una pregunta que podría estar muy bien dirigida a los deportistas, ¿no? Y permitidme que abra este melón porque es un poco delicado, ¿no? Preguntan, Ángel Cuenca, si el deporte de alto rendimiento, el deporte de la competición que habéis practicado es psicológicamente saludable. ¿Y quién a vosotros para responder esto? Sí, luego voy a hacer hincapié en una pregunta del lenguaje corporal porque me parece súper interesante también, ¿vale? Para la persona que lo ha preguntado, Manu, creo que es. Pues esta ya la he lanzado, esta es darle caña a ver qué opináis vosotros y vosotras. A ver, yo os cuento un poco mi experiencia, si queréis. Yo con 15 años me fui a vivir a Sevilla, un centro de alto rendimiento, y estábamos 4 chavales de 15 años allí, solos, de la mano de Dios. Simplemente teníamos la figura del entrenador, que era bajar a las 6 de la mañana a entrenar y otra vez por la tarde. Y al final lo que querían es que fuéramos personas adultas y éramos niños. Y el estar solo a 1000 kilómetros de tu casa, viniendo una semana en Navidad y un mes en agosto, entrenando 5 o 6 horas diarias, a mí se me hizo muy duro estar allí sin mis amigos, ver que no podía ser una persona normal. O sea, dices, soy un bicho raro. Al final no hago las cosas que tengo que hacer a esta edad. Eso es. Y yo igual en ese momento sí que he echado de menos una figura pues como es la vuestra, ¿no? Un psicólogo deportivo. Porque yo creo que si hubiera tenido una figura como la vuestra, posiblemente no hubiera dejado el equipo nacional tan rápido. En cuanto tuve la oportunidad de volverme a mi casa, pues me volví para mi casa a competir aquí en el mundo de las traineras y al final dejé de hacer una cosa que realmente me gustaba por esa presión psicológica que tenía. Y sí, se pasa mal. Enara, Iraya. Sí, es una pregunta que yo muchas veces me la hago también a mí misma, ahora con perspectiva. A ver, no es fácil ser deportista de alto rendimiento y no es fácil, pues bueno, ver que tus amigos siguen un camino, que tú sigues otro diferente, que tienes que sacrificar un montón de cosas. Pero bueno, a mí personalmente todo ello me ha compensado. Es verdad que yo he tenido la suerte de poder quedarme aquí en Vitoria, sí que hubo oportunidades de poderme ir fuera, pero bueno, yo sí que tenía muy claro que si aquí lo podía hacer, prefería quedarme aquí, porque para mí era muchísimo más estable, ¿no? Estar rodeado de mi equipo, de mi gente, de mi entrenadora a la que confiaba 100%, de la parte psicológica y de la familia, ¿no? Y no solo eso, sino también la oportunidad de poder seguir estudiando una carrera, que para mí eso era importante, tener esa parte también cubierta.
Entonces, yo creo que eso me ayudó muchísimo a nivel psicológico y a hacer que, bueno, pues que todo compensase de alguna forma. Yo mientras estaba pues, en el máximo momento de mi carrera, estaba estudiando la carrera de farmacia, lo pude compaginar, pero por esa ayuda del entorno. Entonces yo creo que eso sí que en mi caso lo hizo más llevadero. El tener esa ayuda en la familia, el equipo y el no haberme marchado fuera, que bueno, pues mucha gente que está en alto rendimiento, en centros de alto rendimiento fuera, pues bueno, es una experiencia parecida a la de Mario, que bueno, estás lejos de casa y no se pasa bien. David, ¿me permites una pequeña aportación? Lo he escrito en el chat, pero no sé si habrá llegado. Por supuesto. La pregunta esta, ¿no? De la competición y si es psicológicamente saludable nuestro trabajo. Si me permitís, os doy un poco mi opinión. Yo creo que el trabajo psicológico debe estar siempre apoyado en nuestro código deontológico y por lo tanto orientado siempre a la salud y el bienestar. Eso no quiere decir que lógicamente no se pueda trabajar con personas que lleven a cabo actividades que tengan o puedan tener efectos negativos. Evidentemente, yo creo que incluso cuando una actividad tiene efectos negativos es cuando a veces más se puede aprovechar esa persona precisamente del apoyo psicológico. Pensar en áreas, yo sé, psicología de las catástrofes y emergencias, pues bueno, poner un área que es así, donde claramente las personas pasan por situaciones difíciles. Creo que en ese caso la psicología puede dar un apoyo que puede llegar a ser muy importante. O sea, yo diferenciaría lo que sería si una actividad tiene efectos negativos o no, que puede tenerla o no, no solo a nivel de alto rendimiento, a veces que también un mal planteamiento de iniciación puede ser un desastre o desde un punto de vista alguien que está intentando mejorar su imagen corporal, en fin, pueden haber muchos problemas, pero yo creo que independientemente de si se generan problemas o no, la psicología puede y debe estar ahí apoyando. O sea, yo diría que, porque hay gente que plantea que no, que en alto rendimiento como a veces da una serie de problemas, ahí la psicología no debe apoyar. Yo creo que es al revés. Yo creo que ahí la psicología tiene que también apoyar, también apoyar incluso a veces más porque es quizás más necesario. Eso sí, si podemos contribuir a que la propia actividad, como muy bien estabais diciendo, se gestione de una manera que genere menores efectos negativos, por ejemplo a nivel emocional, con entrenadores que están bien formados y que saben hacer bien las cosas y que están consiguiendo que el efecto y la actividad precisamente generen menos problemas secundarios. Así que mi opinión es esa. Yo creo que sí, hay que trabajar en todos los ámbitos, tengan o no esos ámbitos a veces efectos negativos, que es independiente a que nosotros como profesionales no debemos ser parte del problema, sino parte de la solución. En mi caso, por ejemplo, está claro, como han dicho Enara y Mario, ¿no? Al final tienes que renunciar a muchísimas cosas a una edad temprana, pero personalmente yo pienso que las experiencias que he vivido, tanto buenas como no tan buenas en el fútbol, a mí me han aportado herramientas, incluso psicológicas, para luego hacer frente a conflictos o problemas que he podido tener en mi ámbito de mi vida privada. Entonces, en ese sentido, pues seguro que si preguntas a un deportista, pues te responderá una cosa y si le preguntas a otra, pues igual ha tenido otro tipo de experiencias negativas. Luego sí que es importante, yo me fui un año a Estados Unidos y evidentemente con 20 años te vas allí tú sola, pues a un montón de distancia de tu casa, pues es complicado a nivel psicológico, pero también pasé también una época un poco mala, pero al final de ese aprendizaje saqué también aspectos muy positivos. Y luego, para mí es importante, ahora como entrenadora, yo tengo chavalas que con 14, 15 años les traemos de Navarra o de otras provincias y les metemos en la residencia de jugadores y jugadoras, ¿no? Y en ese sentido sí que tenemos que estar un poco pendientes, pues eso, de todo su entorno, de con qué gente se mueven, de qué tipo de vida llevan, de cómo están en el colegio. Y en ese sentido nosotros somos los responsables, al final los padres nos dan esa responsabilidad. Y yo creo que tenemos una gran responsabilidad en ese sentido y tenemos que cuidar su entorno. Entonces, estar pendientes de ellas, que al final David hace ahí un gran trabajo, también Iñaki Alonso que se encarga un poco de los menores y bueno, también la parte del cuerpo técnico, que estemos un poco pendientes de esa gente, porque hay gente que se adapta muy bien, hay chicas que se adaptan muy bien y hay jugadoras que lo pasan realmente mal cuando les sacas de su entorno familiar. Entonces, en ese sentido, pues es un trabajo un poco de todos, ¿no? Y los psicólogos está claro que podéis ayudar mucho en ese aspecto. Perfecto, muchísimas gracias por todas las aportaciones a esta pregunta.
¿Tenemos alguna preguntita más por ahí? Pues de las que yo he recogido, no. Aparte de la que has citado tú, si quieres Vale. lanzarla. Sí, a mí sí que me gustaría hacer, porque es un tema que a mí me gusta mucho, el tema del lenguaje corporal y el lenguaje no verbal, y desde la psicología del deporte, por ejemplo, sí que hay una de las, bueno, que esto lo ha medio lanzado un poco Iraya, que sí que se puede hacer. Hay un cuestionario muy bueno, que es el CBAS, que es el que mide un poco los comportamientos y las conductas del entrenador, ¿no? Que es un cuestionario en el cual tú puedes registrar qué tipo de información y de qué manera das esa información a tus jugadores, ¿no? Ya sea una situación en directo, como puede ser un partido, o una competición, ¿vale? Y está adaptado para muchos deportes. Entonces, en cuanto al lenguaje corporal y demás, creo que una de las labores que sí que podemos hacer y tiene, o sea, genera muchísimo aprendizaje y muchísima mejora tanto en entrenadores como en deportistas es manejar esta parte de la comunicación y sobre todo de cómo el lenguaje, aunque tú quieras decir una cosa, cómo el lenguaje no verbal invita a otra, sobre todo con jugadores o jugadoras en cuanto al fallo. Yo he tenido un jugador que cada vez que fallaba, y esto es muy común porque esto le puede pasar a cualquier psicólogo, incluso a cualquiera de los que estéis aquí, agachaba cabeza, cerraba hombros, tal. Y uno de los primeros trabajos que intentamos hacer con él era cambiar todo el lenguaje no verbal y toda la estructura, porque el propio lenguaje no verbal ya le genera una connotación negativa a la hora del error, ¿no? Y una respuesta desadaptativa de no saltar luego a presión, etcétera, etcétera. Entonces a mí sí que me parece muy importante. Hay un libro que habla de la gestión de las emociones a través del deporte y que te habla mucho del lenguaje no verbal. Lo digo porque me parece una pregunta muy interesante donde creo que los psicólogos sí que tenemos también un buen nicho ahí para trabajar tanto con deportistas como con entrenadores. Y con esa información yo creo que sí que puede ser el que haya hecho esa pregunta le puede venir muy bien para eso. El CBAS, lo escribo ahí en CB, eso es. Ahí, muy bien, que ya lo han puesto. Y me parece una pregunta súper interesante porque a veces no se trabaja el lenguaje no verbal, o sí que se trabaja, pero no se le da mucha importancia, porque bueno, la comunicación, sí, cómo comunicamos, de qué manera comunicamos, pero creo que muchas veces el cómo es súper importante. Bueno, pues fenomenal y creo que es un buen apunte como colofón también a todo esto. Por mi parte, en este caso, agradecer a los y las 3 deportistas que han participado voluntariamente en este bloque y, por supuesto, también a ti David. Abro micros para también si alguno o alguna de las anteriores ponentes quiere aportar algo más, como el colofón. Por parte de Quirol Escola no tenemos más que palabras de agradecimiento por vuestro buen hacer y vuestra ilusión a la hora de haber hecho esto, que creo que ha quedado fantástico y que se han cumplido los objetivos sobradamente. Y bueno, también brindaros la puerta de Quirol Escola, que si se abrió una vez no se puede abrir otras 100, ¿no? Entonces, cualquier cosa que desde el mundo de la psicología y de los colegios queráis plantear, pues siempre va a ser una iniciativa bien recibida en Quirol Escola. Insisto, muchísimas gracias a todos y a todas. Y si alguien quiere despedirse o alguien quiere tomar la palabra, pues ahí tenéis el micro. Yo antes de que hable Edurne, agradecer a mis 3 deportistas profesionales, tanto desde el punto de vista de rendimiento como formación, que he tenido aquí, porque la verdad que ha sido súper enriquecedor y para mí como moderador ha sido muy fácil llevar la mesa por vuestras aportaciones tan ricas y tan interesantes y sobre todo eso, espero que para vosotros como experiencia haya sido la mitad de positiva que ha sido para mí, para la gente que nos ha estado viendo también lo mismo. Espero que las aportaciones les haya venido muy bien para su desempeño tanto personal como profesional en el ámbito en el que sea, así que por lo menos hacerlo de manera personal me gustaría agradecerlo. Es que ricasco, David. Sí, es que ricasco, David. Bueno, es que ricasco sobre todo eso, a los que habéis participado en las mesas, en las 2. Yo espero que la gente que ha estado al otro lado haya podido disfrutar tanto como yo, por lo menos, me ha parecido súper interesante. Y bueno, y espero que hayamos podido cumplir nosotros también el objetivo ese de poder abrir boca, y así aprovecho para recordaros que nuestra idea es poder llevar a cabo esas jornadas ya presenciales que esperemos podamos llevar a cabo antes de terminar el año y bueno, a la cual pues os invito a participar a todas y a todos. Esperemos que en esa ocasión podamos tener la ocasión de ya vernos más en corto y poder disfrutar del coffee break también y esas cosas. Eta, nire aldetik ere, honekin bukatutzat emango dugu gaurko saioa, eta hori berriz ere, eskerrik asko, eta hurrengora arte. Bueno, pues si ninguna más quiere tomar parte y está todo dicho, insisto. Sí, bueno,
Ah, bueno, Me Enrique, perdonáis. adelante. Sí, no, en la parte que me toca, nada, agradeceros mucho también la paciencia y me disculpo de nuevo por el problema este técnico. Al final tenemos una cierta sobredosis de online y yo creo que al final los efectos secundarios se van notando. En fin, nada, agradeceros porque me parece que ha sido muy, muy interesante. Creo que el nivel que puedo constatar de la psicología del deporte en toda aquella zona es magnífico, es estupendo y desde luego, nada, agradecer también a la parte de los que tenéis que ver con el mundo del deporte por la claridad de las intervenciones y por el buen hacer. Y nada más, encantado de estar ahí y en la medida que dependa de mí, pues a nivel estatal podéis contar con todo mi apoyo y desde luego con todo mi afecto. Muchas gracias por todo. Vale, oso ondo, mila esker, eskerrik asko entzuleak izan zarete guztioi zuen arretagaitik. Decía que muchas gracias a todos y a todas los y las asistentes al webinar por vuestra atención. Sabéis que quedará registrado en YouTube, podéis acceder al canal dentro de un ratito con lo que nos cueste subir el vídeo. Y reitero a lo que ha dicho Edurne, para cualquier colaboración, ya sea online o ya sea presencial en el futuro, la Escuela Vasca del Deporte siempre va a tener las puertas abiertas a todos los psicólogos del deporte y a todas las psicólogas del deporte, como no podría ser de otra manera. Eskerrik asko eta hurrengo bat arte. Asteburu ona pasa. Bueno, estamos... ¡Feliz verano!